Ok. Entonces vamos a empezar con un tratamiento de hipertiroidismo. Entonces, vamos a hablar del tratamiento según la etiología del hipertiroidismo, pros y contras de cada una de las diferentes modalidades de terapia, que en las diferentes etiologías se resumen básicamente tratamiento médico, que sería propiltiuracilo, metimazol, que son las tionamidas, el otro es yodo reactivo, y también vamos a hablar un poco de pros y contras de la tercera modalidad de tratamiento, que es cirugía, que realmente tiene sus indicaciones también. Y finalmente vamos a terminar con algunas guías de tratamiento que son realmente muy congruentes con lo que vamos a discutir. El abordaje del tratamiento del hipertiroidismo es, bueno, primero tenemos que confirmar el diagnóstico. Entonces, ante la sospecha clínica de signos y síntomas, tenemos que confirmarlo. ¿Y cómo lo confirmamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer con el paciente? Bueno, se confirma solicitando una TSH, la prueba más sensible. Ok, entonces, ¿qué debería venir qué esperaremos del resultado de ese TSH? Que esté disminuido por debajo de 0.4. O incluso, realmente, si es hipertiroidismo franco, debería ser por debajo de ¿cuánto? Hipertiroidismo por debajo de 0.4. Por debajo de 0.4 usualmente es más subclínico, ¿verdad? Si es entre 0.1 y 0.4. Realmente ya cuando son hipertiroidismos francos, abiertos y de todo, casi siempre está con TSH menos de 0.1. ¿Okay? Entonces, realmente vamos a hablar de hipertiroidismo en el cuadro abierto, digamos, no el subclínico. Y si viene con TSH debajo, ¿cómo hacemos para diferenciar el subclínico del hipertiroidismo abierto? Con T4 libre. T4, bueno, en la segunda clase vamos a hablar de libres y totales, pero ¿cómo debería venir el T4? El T4 libre elevado. Elevado. ¿Y si viene normal? Si viene normal, podría ser un hipotiroidismo subclínico o un eutiroideo enfermo. Antes de llegar al diagnóstico de subclínico o eutiroideo enfermo, ¿qué paso nos brincamos ahí? Hay que medir el T3, ¿verdad? Porque podemos tener hipertiroidismo por T3. Entonces, si viene un T4 normal, deberíamos pedir T3, y si el T3 viene también normal, ahí sí estamos hablando de un hipersubclínico. Pero si tenemos un TSH suprimido con un T3 alto o un T4 alto, tenemos que pensar en que es hipertiroidismo como tal. ¿Okay? Luego, ¿cuáles son las etiologías principales del hipertiroidismo? ¿Cuál es la causa número 1 por mucho en la población general? Graves. Graves número 1. ¿Y qué otras etiologías tenemos? ¿Cuáles otras causas Bocio tenemos? multinodular, tóxico, nódulo, solitario. Ok, entonces vamos a tener en orden de frecuencia enfermedad de Graves, por mucho como el 80% de los casos de hipertiroidismo. Luego vamos a tener bocio multinodulares tóxicos, que corresponden como el 15% de los hipertiroidismos. Y vamos a tener nódulos autónomos o nódulos tóxicos como el restante 5%. Y siendo las otras causas, por ejemplo, mola diatiforme y estos muchísimo menos comunes todavía. ¿Okay? Entonces, y según la etiología, vamos a poder definir entonces el tipo de tratamiento óptimo para cada una de estas etiologías. Entonces vamos a empezar al revés. Bueno, Doctor, entonces, sí. nada más para efectos de definición, estamos hablando, o sea, no vamos a hablar de hipertiroidismo secundario ni terciario, ¿verdad? No, vamos a hablar de lo más común, que es hipertiroidismo primario, ¿verdad? Hipertiroidismo primario e hipertiroidismo franco como tal. No nos va a dar tiempo de hablar subclínico. Si quieren discutir, podemos discutirlo un poquito al final, pero realmente no nos va a dar tiempo y vamos a hablar sobre todo de hipertiroidismos francos abiertos, ¿okay? Primarios. ¿Okay? Entonces, esos son las tres etiologías de las cuales vamos a discutir cada uno por separado. Entonces, vamos a empezar al revés. No vamos a empezar con Graves, vamos a dejar Graves al final. Entonces, bocio multinodular tóxico tiende, entonces, como el nombre lo indica, tiende a ser varios nódulos dentro de la tiroides que usualmente tienen una mutación de la proteína GS acoplado al receptor de TSH, que esto les confiere autonomía y hace que cada uno de estos nódulos esté funcionando y esté produciendo más hormonas tiroideas de la cuenta de una manera independiente a la regulación del eje tiroideo normal. ¿Okay? Entonces, tiene algunas particularidades. A pesar de ser la segunda etiología en frecuencia, tiende a ser más frecuente en adultos mayores. Entonces, es relativamente poco común encontrarse en una persona joven que tenga un bocio multinodular tóxico. Y casi siempre estos bocios multinodulares tóxicos son nódulos grandes y son bocios grandes. Entonces,
En la gran mayoría de las ocasiones, cuando nosotros le palpamos el cuello, vamos a encontrarle bocio multinodal, varios nódulos, usualmente grandes, de al menos 2, 3, 4 centímetros cada nódulo, ¿verdad? La otra forma de la presentación de los pacientes con bocio multinodal tóxico es que no vamos a encontrarle signos y síntomas de enfermedad de Graves. Entonces no vamos a tener oftalmopatía, no vamos a tener orbitopatía, no vamos a tener mixedema pretibial, entonces no vamos a tener esas otras características. Y por ultrasonido, lo que confirmamos es la presencia del bocio multinodular. Y como les decía, eso se produce por autonomía de los nódulos tiroideos. Y este también, entonces, siendo autonomía de los nódulos tiroideos, no tiene un sustrato autoinmune. Entonces, si no tiene un sustrato autoinmune, el tratamiento médico con tionamidas, con metimazol o perpitidracilo va a lograr curación de estos pacientes. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a poder inducir curación. El paciente se va a poner, vamos a poder quitarle el antitiroideo en algún momento si lo iniciamos. Creo que no. No, ¿verdad? Entonces no tiene sustrato autoinmune, por lo tanto el tratamiento con tionamidas no es un tratamiento definitivo. Entonces, ¿qué sería el tratamiento definitivo para estos pacientes? Yo, cirugía. Yodo o cirugía, ¿verdad? Entonces, alguna de las otras modalidades que no sea el tratamiento médico con tionamidas. Entonces, si nosotros le hacemos una gamografía de tiroides, por ejemplo, si nosotros le hacemos una gamografía de tiroides o una captación de yodo radioactivo, el patrón que vamos a ver es esto. Entonces, aquí tenemos 3 nódulos. Aquí tenemos un nódulo que capta, esto es una gamografía con tecnecio, entonces vamos a ver un nódulo que capta tecnecio, otro nódulo aquí, y aquí más bien tenemos como una zona fría, por llamarlo de alguna forma, que corresponde a otro nódulo aquí que no está captando yodo radioactivo. ¿Okay? Entonces tenemos al menos estos 3 nódulos que son los hiperfuncionantes. ¿Okay? Entonces, el manejo con tionamidas, sea PTU o, bueno, aquí vamos a hablar un poquito más de PTU porque es la tionamida que nosotros tenemos a nivel institucional. Pero a nivel privado nosotros tenemos metimazol. Entonces, realmente cuando estamos hablando de PTU, excepto al final que hablábamos de la diferencia entre PTU y tionamida, realmente podríamos aplicarle a cualquiera de los dos tionamidas, a PTU o a metimazol. Entonces, el uso de tionamidas en este contexto es únicamente para compensar al paciente, pero el tratamiento no es definitivo, no es curativo. Entonces, si él o la paciente viene muy hipertiroideo, nosotros le podemos dar PTU a las dosis habituales, como si fuese enfermedad de Graves, compensamos al paciente, lo dejamos más tranquilo, ¿verdad? Mientras el paciente se le busca una solución definitiva, que va a ser el yodo radioactivo o la cirugía. El PTU se mantiene a largo plazo solo si el paciente por alguna razón tiene una contraindicación para otras terapias. Entonces, por ejemplo, que sea una adulta mayor cuyo estado funcional cardíaco sea muy malo, entonces el riesgo cardiovascular del perioperatorio es muy elevado y la paciente entonces no se va a poder someter a cirugía. Y por otro lado, entonces, cuando reciben yodo radioactivo, tiene que tener un periodo de aislamiento. Y entonces, que esta señora de repente no es lo suficientemente independiente como para no poder mantenerla aislada. Entonces, en ese caso, no podríamos darle yodo radioactivo, no podríamos hacerle cirugía y por lo tanto la tionamida podría ser una opción de mantenimiento a largo plazo. Entonces, aquí la discusión es con qué se deberían tratar estos pacientes, si con cirugía o yodo radioactivo, y de qué va a depender estos factores. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos este contexto y yo tengo todos los nódulos que son así, que me muestran que tienen mucha captación, entonces darle yodo radioactivo me va a producir ablación de este nódulo, de este otro nódulo, de este otro nódulo. Pero posiblemente esta zona de aquí, yodo radioactivo, no me le va a hacer nada. Entonces, si el bocio es muy grande, ¿verdad? Entonces posiblemente darle yodo radioactivo en este contexto no me va a solucionar el problema porque yo voy a persistir con estos nódulos muy grandes y me podría dar síntomas compresivos. Entonces probablemente este paciente sea candidato más bien a cirugía. Pero si por otro lado yo tengo que todos los nódulos en la tiroides tienen una alta captación de yodo radioactivo, entonces en ese sentido este paciente podría ser un buen candidato porque yo me aseguro que todos los nódulos van a captar el yodo y después del yodo posiblemente se reduzcan de tamaño. Entonces, un primer factor es si el paciente tiene captación levemente elevado o normal, podría ser un tributario de yodo radioactivo. Pero por otro lado, estos pacientes típicamente requieren dosis de yodo radioactivo mayores, entonces requieren alrededor de 30 milicuries, que es el límite que se permite dar de manera ambulatoria sin que el paciente tenga que internarse. Entonces, esto también puede tener sus bemoles en cuanto a la reducción del tamaño del bocio. Entonces,
el que al final de cuentas va a decir el tipo de tratamiento que le vamos a ofrecer a estos pacientes va a depender, bueno, primero de la disponibilidad del yodo radioactivo del cirujano. Entonces, si yo tengo disponible fácilmente yodo radioactivo y no tengo disponible un cirujano experimentado en cuello, donde el riesgo quirúrgico es alto, el riesgo de complicaciones postoperatorias como hipoparatiroidismo o lesión del nervio laringeo recurrente es alto, posiblemente me inclina hacia yodo radioactivo. Pero si sucede lo contrario, no tengo acceso a yodo radioactivo y tengo un cirujano experimentado, me inclinaría un poquito más por cirugía. Pero si tengo acceso a los dos recursos y el tamaño del bocio es muy grande, posiblemente me incline más hacia cirugía que a darle yodo radioactivo para esta paciente. Entonces, en esta primera etiología, una vez que yo tengo establecido que la etiología es bocio multinodular tóxico, la decisión final va a ser decidirme entre yodo radioactivo o cirugía y darle propiltiracilo o metimazol únicamente como tratamiento para compensar al paciente mientras va al tratamiento definitivo. ¿Okay? ¿Dudas con bocio multinodular tóxico? Respecto al tratamiento con tionamidas. Sí. ¿Se lo dejo a dosis de Grace hasta el día de la cirugía o hasta el día que se le ponga yodo? Para tratamiento con yodo radioactivo requieren suspender las tionamidas una semana antes y si es para cirugía se les deja incluso hasta el día de la cirugía, ¿verdad? Entonces se empieza usualmente con 150 miligramos cada 8 de propiltiracilo o alrededor de 15 miligramos diarios si fuese metimazol. Vamos titulando la dosis, ¿verdad? Entonces como cada 2 meses tenemos que titular la dosis de cualquiera de los dos, metimazol o propiltiracilo, para mantener al paciente eutiroideo y se mantiene con esa dosis hasta que se opere o que se reciba el yodo radioactivo. ¿Alguna otra pregunta con el bocio multinodular tóxico? Perfecto, gracias, doctor. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta con el multinodular tóxico? Ok, entonces, la segunda etiología, adenoma tóxico, el nódulo autónomo, realmente es muy similar, pero a diferencia del bocio multinodular tóxico, en lugar de ser varios nódulos, aquí lo que tenemos es un solo nódulo. Y usualmente lo que vemos es esto. Entonces aquí tenemos un nódulo autónomo, único, ¿verdad? Y donde este está produciendo hormona tiroidea, entonces los niveles de TSH se suprimen. Y al estar bajo los niveles de TSH, no hay estímulo para que el resto de la tiroides capte yodo radioactivo. Entonces vea cómo la imagen gamagráfica de este es radicalmente diferente a la anterior. Y la diferencia principal es que aquí es un solo nódulo versus varios nódulos en un bocio multinodular tóxico. Igual, en la mayoría de las ocasiones estos son nódulos grandes, la gran mayoría tienden a ser de al menos 3 centímetros para arriba, entonces usualmente son palpables. El ultrasonido muestra que es un nódulo único o puede mostrar un patrón de bocio multinodular, pero cuando nosotros le hacemos la gammagrafía, lo que vemos es que es un solo nódulo el que está produciendo la hiperfunción y no son todos los nódulos como tal. Luego, vamos a tener nuevamente ausencia de signos extratiroideos de enfermedad de Graves, no vamos a tener datos de eftonopatía o mixedema pretibial. Y esto se produce también por mutaciones de la proteína GS del receptor de TSH. Entonces es muy similar, por eso, como les decía, con respecto al bocio multinodular. Y nuevamente, al ser de origen, al no ser de origen autoinmune, estos pacientes no van a entrar en remisión con tionamidas y no se van a poder curar. Entonces, nuevamente, el tratamiento médico aquí con propiltiracilo o metimazol no es curativo y es, al igual que como vimos con el multinodular tóxico, únicamente para compensar al paciente mientras se le plantea una solución definitiva. Pero aquí tenemos en las consideraciones entre yodo radioactivo y cirugía, tenemos otras consideraciones adicionales. Entonces, lo primero es, si le damos yodo radioactivo y el yodo radioactivo se centra aquí, lo capta aquí, entonces vamos a tener que, cuando libera las partículas beta, las partículas de radiación del yodo radioactivo, vamos a irradiar el tejido circundante. Entonces, esto es una consideración porque en buena teoría, esto podría exponer a mutaciones en el tejido circundante y y hay cierta consideración teórica de que esto podría estar asociado a mayor riesgo de cáncer en el futuro. ¿Okay? Entonces, esto es una consideración sobre todo para gente joven. Cuando nosotros somos alguien de 40 años que tenga un nódulo autónomo, ¿qué va a pasar con la exposición a radiación a largo plazo? Pero por otro lado, la ventaja del yodo radioactivo o de cirugía en este contexto es que si yo quito este nódulo, ya sea con cirugía o con radiación, en buena teoría, el resto de la tiroides está sano. Digamos, aquí está bien y aquí no está irradiado. Entonces, la gran mayoría van a poder asumir función tiroidea normal después de ello. Entonces, en gente joven, por lo tanto, ¿verdad? Gente joven, estamos hablando de menos de 50 años en general. La mayoría de las ocasiones,
Entonces, uno se inclina más hacia tiroidectomía con el fin de no exponer innecesariamente a la radiación a largo plazo al tejido tiroideo y a los tejidos blandos circundantes en una persona tan joven. Esto, digamos, ahorita que hablamos de enfermedad de Graves, no pasa tanto en enfermedad de Graves porque como la captación es homogénea en toda la tiroides se va a destruir, no va a quedar tejido sano. Entonces, en cambio, aquí estamos hablando que el tejido sano que está aquí potencialmente se puede irradiar con la radiación de aquí y esto es lo que permite que aquí haya mutaciones y que me genere cáncer a largo plazo. En cambio, entonces, en adultos mayores, entonces, usualmente esas mutaciones requieren mucho tiempo para llevar al desarrollo de neoplasias secundarias y por lo tanto, en adultos mayores, uno perfectamente sí los puede tratar con yodo radiactivo y no tendríamos mayor inconveniente. Tiroidectomía, entonces, aquí la ventaja que podríamos hacer usualmente es hacer una hemitiroidectomía, con la ventaja de que hablamos que quedaba el otro lóbulo normal y usualmente logra asumir la función tiroidea normal. La consideración relativa aquí es que si yo tengo un ultrasonido, muestra que este lado aquí, el lado izquierdo, está lleno de nódulos también, aunque no estén hiperfuncionantes, existe la consideración de que en el futuro alguno de estos nódulos también pueda adquirir autonomía. Entonces, ahí sí algunos cirujanos prefieren hacerle una tiroidectomía total, precisamente para tener que evitar años después reintervenir en el lóbulo que quede. ¿Okay? Entonces, en adultos mayores o incluso si tienen alguna contraindicación para cirugía, le podemos dar yodo radiactivo dependiendo de la captación. Pero en estos casos, usualmente la captación del nódulo autónomo de este nódulo, tiende a ser bastante buena. ¿Okay? Entonces, en esta segunda etiología, en los adenomas tóxicos, nuevamente, tionamidas es como tratamiento para compensación del paciente nada más. Y luego tenemos que decidir entre yodo radiactivo o cirugía, favoreciendo cirugía en gente joven, favoreciendo yodo radiactivo en adultos mayores y favoreciendo cirugía si de repente tenemos varios nódulos adicionales, aunque no sean los responsables de la hiperfunción. ¿Okay? ¿Dudas, comentarios con respecto al adenoma tóxico? ¿El nódulo autónomo? Ok. Bueno, entonces vamos con la enfermedad de Graves, que es la etiología más frecuente, como les decía al principio, que corresponde con el 80% de las personas. Entonces, es la causa más frecuente en gente joven, tiende a ser mucho más común en mujeres que en hombres, la relación es más o menos 8-1, por cada 8 mujeres tenemos un hombre afectado con enfermedad de Graves. Esto tiene origen autoinmune, ¿verdad? Y el origen autoinmune, acuérdense que los anticuerpos son anticuerpos estimulantes del receptor del TSH. Entonces, si nosotros nos queda duda y no tenemos signos extratiroideos, o sea, por ejemplo, aquí tenemos fotos. Esto es muy evidente que esta paciente tiene orbitopatía de Graves, está con el exoftalmos, con el lagoftalmos, que es el espacio que hay aquí entre el borde inferior del iris y el párpado. Entonces, normalmente no deberíamos ver conjuntiva aquí, como si lo estamos viendo en esta paciente. Tiene retracción del párpado superior, tiene edema del párpado superior, tiene un poquito de quemosis aquí, entonces un poco de enrojecimiento de la inserción del músculo, de los músculos extraoculares. Entonces, esto es muy evidente que si nosotros tenemos una paciente así, ella tiene una enfermedad de Graves. Por cierto, ¿por qué se produce la orbitopatía? ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Alguien se acuerda? Era por depósito de complejos inmunes en los músculos extraoculares. No, complejos inmunes no. Es una reacción cruzada de los anticuerpos antirreceptor de TSH contra receptores que expresa el fibroblasto y al activar el fibroblasto del músculo extraocular que está en la órbita, por cierto, entonces se produce depósito de proteoglicanos y eso induce edema y es lo que finalmente lleva a esto, ¿verdad? Pero es una reacción cruzada del receptor de TSH. Luego tenemos, usualmente es bocio difuso, ¿verdad? Como se ve aquí, entonces no lo vemos con ningún nódulo. Y usualmente podemos tener también mixedema pretibial. En cuanto a mixedema pretibial es realmente poco común. En 20 años de estar haciendo endocrino, yo solo he tenido 2 pacientes que me han hecho mixedema. En cambio, orbitopatía, esto sí es bastante común, presentándose alrededor del 40 al 60% de los pacientes. Entonces, si a nosotros nos queda la duda por la ausencia de esos signos extratiroideos, podemos medir ahora en el país anticuerpos antirreceptor de TSH y si esos anticuerpos vienen positivos, termina de confirmar la etiología que es enfermedad de Graves. Y al ser de origen autoinmune, es relativamente común que coexista con otras patologías autoinmunes.
Y esto es, digamos, dentro de lo más común es vitiligo, diabetes tipo 1, miastenia gravis. Se supone que alrededor del 5 al 10% de los pacientes que tienen miastenia gravis pueden hacer hipertiroidismo, pueden hacer Graves, la coexistencia con lupus, artritis reumatoide, entonces diferentes otras patologías autoinmunes. Doc, Sí, yo sé que esto no es tanto farma, pero si yo tengo un paciente con inserte nombre de enfermedad autoinmune, hipertiroidismo, pero no tengo signos extratiroideos, pero tiene una ¿podría enfermedad, asumir que es Graves? y Tiene tiene una enfermedad enfermedad autoinmune de base. es muy probable, es muy probable. Y si es una mujer joven, uno le palpa y dice un bocio difuso y tiene antecedentes, no sé, lupus, por ejemplo, es muy probable que sí, ¿verdad? De todas formas, a la mayoría de estos pacientes se les hace un ultrasonido y el ultrasonido uno lo que va a ver es que todo es un bocio difuso y no hay nódulos y tiene aumento de vascularidad. Y ahí termina confirmarlo sin necesidad de medir anticuerpos. ¿Okay? Entonces, en este caso, cuando la etiología es enfermedad de Graves, ahora sí puedo hacer cualquiera de las tres cosas. Puedo darle tionamidas, puedo darle yodo radioactivo o puedo darle cirugías. Entonces, pros y contras de cada uno de estos en este contexto. Entonces, como les decía, le puedo dar metimazol, le puedo dar propiltiazilo, yodo radioactivo, cirugía. Y algunas de las consideraciones que yo tengo que tener es los efectos adversos que puedo esperar, qué tan común son, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el efecto adverso más común de yodo radioactivo? Hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Entonces, en el contexto de enfermedad de Graves, 80% de los pacientes tratados con yodo radioactivo van a terminar con hipotiroidismo primario. Efectos adversos de cirugía. Hipotiroidismo iatrogénico, lesión de laringe recurrente. Y falta uno más. Hipoparatiroidismo. E hipopara, ¿verdad? Entonces, y realmente la lesión de laringe recurrente e hipopara son dependientes de la experiencia del cirujano y afectan mucho la calidad de vida del paciente que tiene esa complicación. Efectos adversos de metimazol y PTU, ¿cuáles son los principales? ¿Alguien se acuerda? Agranulocitosis y hepatitis. Ya vamos a tocar eso. Entonces, tengo que tomar en cuenta los efectos adversos. Tengo que tomar en cuenta si tienen contraindicación específica de algunas de las terapias. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a alguien que tiene este grado de oftalmopatía, cuando yo los trato con yodo radioactivo, como si produce destrucción de la célula folicular, libera mucho antígeno de un solo. Donde libera mucho antígeno de un solo, hay un pico, se va a producir un pico en los niveles de los anticuerpos antirreceptor de TSH. Y alrededor del 6, 7, 8% de los pacientes van a tener empeoramiento significativo de la oftalmopatía de Graves cuando se tratan con yodo radioactivo. Entonces, esto sería una contraindicación relativa para yodo radioactivo. Entonces, si esta paciente no entra en remisión con tionamidas, entonces la paciente debería favorecerse tiroidectomía más que yodo radioactivo en esta ocasión. Y si, por ejemplo, el otro factor que les ponía aquí, si resulta que la paciente tiene deseos de embarazo, ¿cuál de las tres terapias sería la óptima? ¿Qué piensan ustedes? PTU, ¿no? PTU, pero lo ideal es que se trate durante el embarazo o es resolverle el problema antes del embarazo. Resolver el problema antes del embarazo. Entonces, si yo le puedo resolver el problema antes del embarazo, ¿con qué lo debería resolver idealmente? Con cirugía. 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 ¿Y por qué cirugía y no yodo radioactivo? Porque con el yodo radioactivo se va a quedar ahí por meses y es teratogénico, altamente teratogénico. Bueno, el yodo De radioactivo hecho, no se... tienen contraindicación, perdón, Ok. tienen contraindicación de embarazo por 1 año. 6 meses. Realmente son 6 meses. Hay varias consideraciones con el yodo radioactivo. No es que el efecto del yodo radioactivo dure 6 meses. De hecho, el yodo radioactivo la mayoría se va a eliminar en las primeras 48 horas. El problema es que el efecto en entrar en remisión del hipertiroidismo no es inmediato, va a durar varios meses, ¿verdad? Entonces, en lo que entra en remisión, si la paciente hace hipotiroidismo, le compenso el hipotiroidismo, transcurre mucho tiempo. Esa es una. Y lo segundo aquí es,
Entonces, como decíamos, puede haber un aumento transitorio en los anticuerpos antirreceptor de TSH. Y si la paciente queda embarazada y a pesar de que ella está hipotiroidea, esos anticuerpos potencialmente cruzan la placenta y nos producen hipertiroidismo fetal, ¿verdad? En cambio, si yo la trato con cirugía, me aseguro que de un día para otro la paciente va a estar hipotiroidea. No vamos a tener ese aumento en los títulos de anticuerpos y yo la trato de una vez con levotiroxina y a la vuelta de 3 meses le damos el visto bueno para que se embarace. Entonces, en ese caso podríamos favorecer cirugía. Entonces, pero si es una muchacha que tiene 20 años en este momento, ¿verdad? Y quiere quedar embarazada, pero quiere quedar embarazada de aquí a 10 años, entonces ya eso no es una consideración porque yo le puedo dar cualquiera de los 3 tipos de terapia. ¿Okay? Entonces vea que son algunos factores a tomar en cuenta. Entonces, es deseo de embarazo inmediato, entonces. Exactamente, deseo de embarazo inmediato. ¿Okay? Entonces, si nosotros lo vamos a tratar con antitiroideos, ya sea metimazol o propiltiazilo, lo primero aquí es definir la duración de tratamiento. Entonces, si nosotros vemos aquí, esto es una revisión sistemática de Cochrane, si la paciente o el paciente se trata durante menos de 6 meses, ¿verdad? Sobre todo cuando reciben dosis bajas, la posibilidad de tener recaída de la enfermedad de Graves es mayor. ¿Ok? Entonces, vea que sobre todo cuando son dosis bajas de tionamidas, ¿verdad? Favorece tratamiento con más de 6 meses. Dosis altas, no hay mucha diferencia. ¿Y cuánto tiempo nos podemos extender? Entonces, y cuando nosotros vemos si el tratamiento nos llevamos más allá de 18 meses, ya no hace mayor diferencia. Entonces, quiere decir que la duración óptima de tratamiento va al menos 6 meses, pero tal vez no nos deberíamos extender más allá de los 18 meses. Y aquí hay que tomar en cuenta que sobre todo la parte de hepatotoxicidad es tiempo dependiente. Entonces, a mayor exposición a las tionamidas, especialmente propiltiazilo, mayor el riesgo de hepatotoxicidad. Entonces, si yo ya traté a esa paciente durante 12, 14, 16 meses y no entró en remisión, entonces posiblemente va siendo hora de que tengo que pensar en otros tipos de terapia. Okay. Entonces, la tasa de recaída en general es a los 12 meses es entre 35 y 40%. Esto quiere decir que alrededor del 60% de los pacientes después de un año de tratamiento van a entrar en remisión. Entonces, sí funciona. ¿Verdad? Funciona un poquito más de la mitad de los países. Perdón, de la mitad de los pacientes. Entonces, los números andan alrededor más o menos ahí, alrededor del 50-60% de la tasa de remisión. Antes se decía entonces que si yo inducía, si estos fármacos por su efecto inmunomodulador disminuyen los títulos de anticuerpos, entonces uno podía hacer un esquema de lo que se llama block and replace, entonces darle dosis altas de tionamidas para tratar de tener un efecto inmunomodulador más potente y si la paciente hace hipotiroidismo, reemplazarle con hormonas tiroideas. Entonces, esto realmente ha caído en desuso. Estos esquemas de block and replace, porque realmente a largo plazo no se ha visto mayor ventaja con darle nada más la tionamida. Entonces ya hoy en día no se hace. Okay. Entonces, vean cómo la mayor parte, digamos, esto es el porcentaje de pacientes que están en remisión. Entonces, en general, con los antitiroideos, anda alrededor del 60% más o menos. Pero el otro dato interesante aquí es, vean cómo la mayoría de las recaídas se producen en los primeros meses. Entonces, la gran mayoría de estas recaídas se producen en los primeros 6 meses y sobre todo en el primer año de tratamiento. No es que no exista después de ello, pero ya el riesgo es menor. Entonces, de aquí a como aquí, después del año 2, es más o menos estable el porcentaje de pacientes que tuvieron recaída. Otro de los factores predictores de quién va a tener mayor recaída termina siendo el tamaño del bocio. Entonces, los pacientes que tienen bocio, o sea, tienen una tiroides más grande, la tasa de recaída es mayor. En cambio, los que no tienen bocio, entonces la tasa de recaída aquí es como 50%. En cambio, los que no tienen bocio, la tasa de recaída es como un 30%. Entonces, ya vamos viendo algunos factores que nos predicen quién puede ser que responda mejor a tratamiento con tionamidas. Un dato interesante aquí es la modulación del tabaquismo. Entonces, tabaquismo modula mucho el efecto de que tiene que ver con el hipertiroidismo. Entonces, tabaquismo termina siendo el factor de riesgo principal para empeoramiento de la oftalmopatía de Graves. Entonces, las personas que fuman les va mal en general con la oftalmopatía. Entonces, eso hay que aprovechar, eso es una oportunidad para que si llega alguien fumando, tratar de que dejen de fumar. Y resulta, pero sin embargo, más allá de la oftalmopatía, desde el punto de vista de pacientes que entran en remisión, resulta que el tabaquismo protege, ¿verdad? Bueno, ahí está conectado el doctor Campos, evidentemente no lo vamos a recomendar a nadie que fume con tal de que entre en remisión del hipertiroidismo, y menos con las secuelas pulmonares que tiene, pero es un dato curioso que los que habían sido tabaquistas en algún momento, la tasa de remisión es mayor
comparado contra tabaquistas activos y los no tabaquistas. Pero esto es un factor adicional que entra en pronóstico. Ok. Dentro de las reacciones adversas, entonces alrededor del 8% de los pacientes, 7.9% hacen rash. Este es un rash que se confunde incluso con urticaria, pero realmente no es urticaria asociada al medicamento. Entonces no es una reacción alérgica y no hay por qué suspender el fármaco. Se puede manejar con antihistamínicos, pero el paciente puede continuar con la tionamida. Alrededor del otro 7% de los pacientes pueden hacer artralgias, 1.7% hacen agranulocitosis, ¿verdad? Y como les decía, la mitad de los pacientes que van a recurrir, una vez que uno suspende la tionamida, recurren los primeros 6 meses, que es donde uno los vigila un poquito más de cerca. Okay. Otros factores predictores de mala respuesta, entonces, como les decía, uno es bocio. Si tiene un bocio más grande, tiende a responder peor. Entonces, o sea, tiene mayores tasas de recaída. Los hombres tienen mayores tasas de recaída con respecto a las mujeres. Casos más severos, entonces, desde el punto de vista de síntomas, los que tienen muchísimo más síntomas tienden a recaer más. O sea, los que son clínicamente más severos recaen más comparado con los síntomas más leves. Y títulos más altos de anticuerpos. Entonces, a mayor cantidad de títulos ya recibiendo tratamiento con tionamidas, menos la probabilidad de que entre en remisión con la tionamida. Entonces, vea que ya vamos viendo perfiles de pacientes. De repente yo tengo una muchacha joven, no desea embarazo en estos momentos, viene con síntomas de 2, 3 meses, un poquito de pérdida de peso, un poquito de palpitaciones, no le palpo bocio. Yo sé que a ella la va a ir bien en general con las tionamidas. En cambio, tengo un hombre de 30 años de edad que además que se le palpa un bocio grande, ha perdido 15 kilos, viene con 120 frecuencia cardíaca basal, con un insomnio severísimo. Este paciente probablemente no va a entrar en remisión. Entonces, a este paciente lo va a tratar con la tionamida, lo compenso que se sienta mejor y luego entonces le busco la solución definitiva para el paciente. ¿Okay? Entonces, dentro del tratamiento médico, si yo voy a escoger entre los dos, entre propiltiazilo y metimazol, metimazol es más potente y tiene una vida media más larga. Entonces, la gran diferencia que implica esto es que esto permite que metimazol se administre una vez al día. En cambio, propiltiazilo usualmente tenemos que empezar con TID o QID cada 6 horas. Las reacciones adversas son dosis dependientes, en cambio las reacciones adversas del metimazol son idiosincráticas, no depende de la dosis. Metimazol, por otro lado, cruza placenta y está contraindicado, es una contraindicación absoluta al primer trimestre del embarazo, como ya se mencionó, y propiltiazilo cruza poco la placenta, pero propiltiazilo bloquea la conversión periférica de T4 a T3, que no lo hace el metimazol, y ambos tienen esas propiedades inmunomoduladoras. Entonces, para efectos prácticos, digamos, de la tasa de remisión que van a inducir entre los dos fármacos, termina siendo muy parecido. Entonces, no hay mayor diferencia desde el punto de vista eficaz. ¿Okay? Sin embargo, la diferencia viene dado sobre todo desde el punto de vista de seguridad. El riesgo de hepatotoxicidad es un poquito mayor con PTU. Ya hablamos que metimazol está contraindicado en el primer trimestre del embarazo. Y hay algunos datos de que propiltiazilo aparentemente induce algún grado de radioresistencia, o sea, hace que el efecto del yodo radiactivo sea menor. Entonces, usualmente los médicos de medicina nuclear, si el paciente viene con historia de haber recibido PTU, de la dosis calculada de yodo radiactivo que ellos iban a dar, le van a sumar un 20%, ajustando por esa radioresistencia que si el paciente venía tomando PTU. ¿Cómo se usan? Entonces, la dosis inicial del propiltiazilo es usualmente entre 100 y 200 miligramos cada 8 horas. Las tabletas que tiene la caja de metimazol son de 50 miligramos. Entonces, un error muy común, ¿verdad?, que nosotros vemos es que el paciente piensa que el hipertiroidismo es refractario, entre comillas, a tratamiento, pero le están dando 50 miligramos cada 8, le están dando una dosis muy baja. O incluso yo he visto pacientes que le dan 50 miligramos una vez al día. Esos jamás van a entrar en remisión con una dosis tan baja. Entonces, la dosis se arranca entre 100 y 200 miligramos cada 8. Lo habitual, yo arranco con 150 miligramos cada 8 horas. La dosis máxima termina siendo 2.200 miligramos por día. Entonces, en los casos un poquito más severos, yo les voy a dar 200 cada 8, incluso 200 cada 6, y ya son 800 miligramos al día. Y raramente yo no me acuerdo de nadie que haya llegado a darle los 1.200 miligramos diarios. Una forma fácil de acordarse de la equivalencia es una relación como 10:1. Entonces, por ejemplo, si yo le voy a empezar 150 miligramos cada 8 horas de PTU, ese es el equivalente más o menos de que le voy a dar 15 miligramos, pero una vez al día de metimazol. Entonces, realmente en relación 10:1, pero manteniendo la dosis una vez al día de metimazol, ¿verdad? Y si el paciente viene con un hipertiroidismo no tan severo, muy leve, y le voy a empezar 100 miligramos cada 8, metimazol le empezaría 10 miligramos una vez al día. Luego,
Conforme hay que advertirle al paciente que va a haber un periodo de latencia, entonces en lo que ninguno inicia el tratamiento con la tionamida, los síntomas no mejoran inmediatamente, sino que debe transcurrir al menos unas 2 a 3 semanas mientras agota las reservas de hormonas tiroideas para el que el paciente se sienta mejor. Mientras tanto, los podemos mantener beta bloqueados. Perdón. Y luego vamos a empezar a titular la dosis de metimazol o el PTU cada 2 a 3 meses. Nos vemos a los pacientes a los 2 a 3 meses. Si el paciente ya tiene niveles de T3 y T4 normales, empezamos a bajar gradualmente las dosis de PTU metimazol. Entonces, por ejemplo, si el paciente venía con 150 cada 8, yo usualmente como los 3 meses, si está bien, de 150 cada 8 lo bajo a 100 cada 8. Si a los 3 meses está todo bien, en lugar de 100 cada 8, bajamos a 100 cada 12, por ejemplo. ¿Okay? Si a los 3 meses está todo bien, lo bajo a 50 cada 12, luego 50 una vez al día y suspendo. Y en eso se nos va alrededor de un año, un poquito más de un año. Lo mismo que con metimazol. Entonces empiezo con 15 miligramos diarios, lo bajo a 10, lo bajo a 5, a 2.5 y luego lo suspendemos. Y como cada 3 meses vamos haciendo eso. Y ya que le estoy poniendo aquí que la titulación lo vamos a hacer con respecto a los niveles de T3 y T4. Y es porque el TSH tiene la particularidad que sobre todo los primeros meses, los primeros 6 meses, puede persistir suprimido. Entonces yo puedo tener T3 y T4 ya bajando cercano al límite inferior como para tener que bajar la dosis de la tionamida y el TSH está todavía suprimido. Entonces hay que tener un poquito de cuidado de titular con el TSH, sino que vamos a titular más bien con los niveles de T3 y T4. ¿Okay? Quedamos claros con esta parte de la titulación de la dosis de la tionamida. ¿O alguien tiene alguna duda? Ok. Entonces, y desde el punto de vista de la granulocitosis, tenemos que advertirle a la paciente o al paciente de que si hace fiebre o hemorragia, síndrome tipo gripal, tiene que consultar y tenemos que hacerles un hemograma para estar seguro de que no nos está haciendo agranulocitosis. Ok. Luego, desde el punto de vista de hepatotoxicidad, definitivamente PTU es peor. Entonces, en Estados Unidos, PTU fue la tercera droga en frecuencia asociado al requerimiento de trasplante hepático. Entonces, y entre 1990 y el año 2007 se presentó entre 1 y 3 casos de falla hepática por PTU por año en los Estados Unidos. Entonces, sí se produce falla hepática por PTU, no es del todo tan infrecuente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos esta comparación de eventos adversos, el sabor metálico, lo que está en negro es metimazol y lo que está en blanco es PTU. Sabor metálico es un poco más común con metimazol. Vean cómo elevación de transaminasas es mucho más común con PTU que con metimazol. La parte de granulocitosis no es del todo tan diferente, pero en ambos casos es menos del 0.5%. Náuseas un poquitito más con metimazol, pero nada muy significativo. Artralgia un poquito más con metimazol. Prurito se supone que es más con metimazol, pero yo en la práctica he visto más con PTU de lo que he visto con metimazol en prurito. Y rash. Y cualquier evento adverso realmente termina siendo muy comparables entre sí, tal vez un poquito más con tendencia a metimazol, pero la diferencia fundamental viene dado por la parte de hepatotoxicidad. Okay. ¿Dudas con PTU o metimazol en general? Okay. Una pregunta. Claro, doctor, gracias. Oh, yo tenía una consulta. Sí, con la titulación, los valores de T4 y T3 serían esperables dentro del rango de referencia. O sea, si están dentro del rango de referencia, ahí no sería necesario titular. Exactamente. La idea es tratar de mantenerlo dentro de lo normal. Si está muy cercano al límite inferior o ya está por debajo del límite inferior, entonces le bajo la dosis. Y evidentemente, si está alto, le aumento la dosis. Gracias. Entonces, yodo radioactivo, entonces ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, yodo radioactivo es un isótopo del yodo 131, que es el que utilizamos, es un isótopo del yodo 127, que es la molécula, el elemento usual que se presenta en la naturaleza. Entonces, acuérdense que el yodo radioactivo se absorbe, entra a la célula folicular de la tiroides y se va a incorporar a la tiroglobulina. Y una vez que está incorporado a la tiroglobulina, este radioisótopo va a liberar partículas de rayos X y partículas beta que produce destrucción de las células foliculares. Entonces, inicialmente, sobre todo en la primera semana después del tratamiento con yodo radioactivo, el paciente puede tener una tiroiditis química. Entonces va a ser una tiroiditis inflamatoria asociada a la destrucción de las células foliculares y se puede manifestar por dolor y tirotoxicosis transitoria. Entonces, tirotoxicosis transitoria por liberación de las hormonas preformadas que estaban dentro de esa célula folicular de la tiroides.
Lo otro es que los pacientes requieren un aislamiento, un aislamiento relativo por radioprotección, entonces se les incapacita, no se debe acercar, no debe ir a presentarse a laborar. Entonces, esto es, por ejemplo, esta es la hoja de aislamiento de radiación que se les entrega en el Hospital San Juan de Dios. Aquí dice, por ejemplo, esta dosis de yodo radioactivo es una dosis alta para cáncer de tiroides. Se fueron 100 milicuries, pero usualmente es 10, 12, 14 milicuries si es enfermedad de Graves. Y lo que le dicen es evitar contacto, por ejemplo, con niños de menos de 2 años por tanto tiempo, evitar contacto con niños de 2 a 5 años por tanto tiempo, etcétera. Entonces, esto es aislamiento de los niños, entonces dormir solos cuántos días, transporte público, no tener relaciones sexuales durante tanto tiempo, ausentarse, ¿verdad?, del trabajo por tanto tiempo. Entonces, esto es basado en la cantidad de yodo radioactivo administrado y que se supone que absorbió la tiroides. Entonces, este cálculo lo hace el físico médico de medicina nuclear y es con base a lo cual se extiende la incapacidad. Entonces, eso se le da al paciente. Entonces, un problema con esto es, como les mencionaba, que no todos los pacientes pueden cumplir esta indicación. Entonces, ahí podría ser una contraindicación relativa. Si es un paciente que tiene, por ejemplo, un paciente que mentalmente tiene algunos requerimientos especiales, se pone muy ansioso, se desespera. Entonces, algunos muchachos con síndrome de Down, por ejemplo, entonces no logran estar totalmente aislados. Entonces, ahí podría ser una contraindicación el darle yodo radioactivo. Yodo radioactivo también nos puede producir cialoadenitis. Entonces, no es infrecuente encontrarse que tengan dolor en las parótidas. 80-90% de los pacientes por Graves van a hacer hipotiroidismo por yodo radioactivo. Entonces, el riesgo cardiovascular es controversial, pero realmente en general no se aumenta el riesgo cardiovascular. Neoplasias secundarias, aparentemente hay cierta asociación con las dosis altas que usamos en cáncer de tiroides, no así con las dosis usuales que se usan para el tratamiento de hipertiroidismo. Y una donde pareciera que sí es un poquito más consistente, que hay alguna asociación con yodo radioactivo, es en esófago y en estómago, precisamente porque donde pasa por el tracto gastrointestinal, cuando la persona se lo está tomando el yodo radioactivo, como está liberando cierto grado de radiación ahí, pareciera, ¿verdad? Entonces la asociación es un poquito más potente, pero aún así no es del todo tan claro con cáncer de esófago y cáncer gástrico. Okay. Entonces, les mencionaba que si el paciente va a recibir yodo radioactivo y venía tomando PTU o metimazol, hay que suspenderlo una semana antes la tionamida. Si está sintomático, entonces cuando le quitamos la tionamida, entonces hay que beta-bloquearlos. Y en caso de requerirlo, se puede reiniciar tionamidas de 5 a 7 días después de recibir yodo radioactivo. Yo a la gran mayoría no les doy tionamida después del yodo radioactivo, a menos de que estén realmente muy sintomáticos, porque cuando el paciente va a hacer hipotiroidismo y está tomando la tionamida, yo no sé si está haciendo hipotiroidismo por la tionamida o porque ya el yodo radioactivo les quemó la tiroides. Entonces, en ese caso, tengo que quitarle la tionamida, volver a hacer pruebas, ¿verdad? Entonces pierdo mucho tiempo en eso. Entonces yo prefiero dejarlo sin tratamiento. Excepto, por ejemplo, gente que está haciendo arritmias o cosas así, tal vez ahí sí le inicio tratamiento, pero lo contrario, para la mayoría de la gente joven, por ejemplo, con hipertiroidismo, después del yodo radioactivo los dejo sin tratamiento, para vigilarle cuando hacen el hipotiroidismo. Ok. Doc, Sí. respecto al yodo, ¿verdad que yo no hay en privado? Sí, sí hay. Sí, Tengo que mandarlo a la caja. No, a nivel privado sí, el CIMA tiene, sí. Encima. Okay. Sí, sí. Okay. Escucha, se me está saliendo acá, ¿verdad? Perdón. A ver. Ok. Luego, en algunas ocasiones vamos a requerir darle glucocorticoides para yodo radioactivo. Y esto es sobre todo, ¿verdad? Para proteger al ojo. Entonces, pacientes, como les mencionaba, pacientes que tienen oftalmopatía pueden empeorar con yodo radioactivo. Entonces, si tiene una oftalmopatía muy severa, tal vez es una contraindicación. Si es una oftalmopatía leve y uno quiere protegerle, lo que puede hacer es tratarlos con glucocorticoides, empezando 24 horas antes del yodo radioactivo. Y le damos prednisona a 0.2 miligramos por kilo. Entonces, alrededor de 15-20 miligramos para la mayoría de los adultos, ¿okay? Y vamos reduciéndolo en las siguientes 6 semanas. Entonces, alrededor de 15-20 miligramos diarios de prednisona. Como les mencionaba, factores de riesgo es que tenga ya la oftalmopatía, el que sea tabaquista, como les mencionaba, títulos altos de anticuerpos, ¿verdad? Del anticuerpo antirreceptor de TSH o niveles altos de T3. Entonces, estos pacientes tienen mayor riesgo de empeoramiento de la oftalmopatía, sobre todo si ya tiene algún grado de oftalmopatía leve. Entonces, en esos casos podemos tratarlos con glucocorticoides para evitar el empeoramiento durante el yodo radioactivo. Okay. Entonces,
Cuando nosotros comparamos, esto es comparando diferentes modalidades de tratamiento. Entonces, cuando comparamos tasa de recaídas, cirugía versus tionamidas, evidentemente el riesgo de recurrencia con cirugías es muy bajo, porque estamos quitando toda la tiroides. Entonces, pero el problema aquí es las complicaciones, el riesgo del hipopara y la lesión del nervio laríngeo recurrente, ¿verdad? Entonces, esa es una consideración. Cuando consideramos recaídas, con yodo reactivo versus antitiroideo, el riesgo de recaídas con yodo reactivo es mucho menor, pero el precio a pagar es hipotiroidismo. En cambio, cuando el paciente no recurre con tionamida, queda eutiroideo, queda con esa función tiroidea normal y no requiere tratamiento para hipotiroidismo de por vida. Yodo reactivo versus cirugía, el efecto final es muy similar. Entonces, y si además en ambos casos va a terminar con hipotiroidismo, pero además yo voy a evitarme las complicaciones asociadas a la cirugía, tipo parálisis del nervio laríngeo recurrente o el hipoparatiroidismo, esto hace que en la mayoría de los casos, cuando yo no los voy a tratar con tionamidas o no van a entrar en remisión con las tionamidas, el tratamiento de elección termina siendo yodo radiactivo y no tanto cirugía. Y nuevamente, cirugía sobre todo para cuando yo tengo una mujer que sea embarazo pronto, ¿verdad? O cuando tengo un bocio muy grande. Pero de lo contrario, si no va a entrar en remisión con tionamidas, le voy a dar yodo reactivo. Bueno, y la otra indicación aquí es oftalmopatía severa. Entonces ahí sí voy a tratarlos con cirugía. ¿Ok? Entonces, las consideraciones, entonces riesgos, pros y contras de yodo reactivo versus tionamidas. Entonces va a depender. Entonces, como decía, si el paciente es una mujer, bocio pequeño, hipertiroidismo leve, probablemente yo voy a favorecer tionamidas porque tiene mayor probabilidad de entrar en remisión. Pero si tiene todo en contra para remisión, probablemente lo voy a tratar con la tionamida un tiempo para compensarlo y luego mandaría al paciente a tratamiento con yodo radiactivo. Okay. Entonces, comparando yodo radiactivo contra tionamidas, entonces 90% de los pacientes que reciben yodo radiactivo se van a compensar con una sola dosis. Con tionamidas, solo la mitad se van a compensar a largo plazo. La mayoría van a quedar con hipotiroidismo con yodo radiactivo. La mitad de los pacientes con tionamidas van a requerir otro tratamiento, ya sea yodo radiactivo o cirugía, pero el vaso medio lleno es que el 50% van a quedar eutiroideos después de un ciclo con tionamidas. ¿Okay? Yodo reactivo en general bien tolerado y pocos efectos adversos, y vamos a tener algunos efectos adversos de terapia médica, pero en general son muy manejables. ¿Okay? Para terminar, entonces, ¿qué nos dicen las guías de cómo se maneja enfermedad de Graves? Entonces, esto es basado con un consenso de hace 10 años, pero realmente se sigue aplicando. Lo que indica es que debemos darle beta bloqueadores si el paciente tiene frecuencia cardíaca por arriba de 90 para manejo sintomático. Si tiene síntomas, entonces tremor, palpitaciones, etcétera, podemos usar beta bloqueadores de manera rutinaria. Y aquí es prácticamente igual cuál le demos. Podemos darle propanolol, atenolol, digamos, nebivolol, bisoprolol, da lo mismo cualquier beta bloqueador, no hay mayor diferencia. Entonces, ¿cuándo favorecemos yodo radiactivo? Las mujeres que desean embarazo después de 6 meses, entonces las que desean embarazo en menos de 6 meses, posiblemente sea más de cirugía. Comorbilidades que nos aumentan el riesgo quirúrgico, ¿verdad? Cirugía o radioterapia previa en cuello que hace que la manipulación quirúrgica del cuello sea muy difícil. Falta de acceso a un cirujano de cuello experimentado. Entonces yo lo que tengo es un médico que opera una tiroides al año, entonces el riesgo de complicaciones de ese paciente, de ese médico va a ser mayor. Entonces en ese caso probablemente no es el mejor candidato para cirugía y que tengo contraindicación para el uso de tionamidas. Es básicamente lo que hemos hablado en la clase. ¿Cómo se monitorizan? El objetivo del tratamiento, si lo voy a dar yodo radiactivo, no es eutiroidismo, es llevar a hipotiroidismo. Porque lo que se ha visto es que si yo intento llevar a eutiroidismo con yodo radiactivo, muchos pacientes van a persistir hipertiroideos. Y en caso de dar yodo radiactivo, voy a hacerle función tiroidea a los 2 meses con T3, T4 y TSH. Y si el T3 y T4 caen por debajo de lo normal, entonces ya debería empezar de una vez con levotiroxina, a pesar de que el TSH no levante todavía, porque ya hablamos que el TSH puede durar un rato más en levantar. Si persiste hipertiroideo, entonces después de esos 2 meses, debemos estar haciendo cada 4 o 6 semanas. Y si persiste hipertiroideo después de 6 meses, puede valorar una nueva dosis de yodo radiactivo. ¿Okay? ¿Cuándo favorecemos tionamidas? Entonces, cuando tenemos alta probabilidad de entrar en remisión, como mencionamos, mujeres, enfermedad leve, bocio pequeño, títulos bajos de anticuerpos. Entonces, cuando nosotros tenemos adultos mayores o circunstancias que aumentan el riesgo quirúrgico, cuando la expectativa de vida es limitada, ¿verdad? O que no puedan seguir las recomendaciones de radioprotección, ya se lo comentamos un poco también.
Cuando tenemos oftalmopatía moderada severa, entonces yo voy a favorecer tionamidas en lugar del yodo reactivo porque para que no haya empeoramiento. Y cuando tengo falta de acceso a un cirujano experimentado. Se habla que metimazol para la mayor parte del mundo debería ser la primera elección de tratamiento, excepto el primer trimestre del embarazo. Y esto es por ser más fácil de tomar, por ser más una sola toma al día, entonces los pacientes tienden a adherirse mejor al tratamiento. Entonces, la contraindicación sería primer trimestre de embarazo, intolerancia a metimazol o tengo tormenta tiroidea, y la razón de ello es porque en tormenta yo quiero aprovechar el efecto del PTU de la inhibición de la conversión periférica de T4 a T3. Y la instrucción es que deben consultar al médico en presencia de rash, ¿verdad? Ictericia, acolia de polunio, pensando en la parte de la hepatitis medicamentosa, dolor abdominal, fiebre, faringitis, pensando en la granulocitosis, ¿verdad? Entonces, básicamente son las instrucciones que se le da al paciente. No se recomienda monitorización rutinaria de hemogramas. Entonces, acuérdense que vimos hace un par de años en básica que hasta el 10% de los pacientes con tionamida van a ser leucopenias transitorias reversibles. Entonces, vamos a pescar muchos de esos que no van a ser a granulocitosis y nos vamos a hacer bolas. Entonces, solo hacerlo en presencia de fiebre o faringitis. La duración del tratamiento entre 12 y 18 meses. Se puede medir el título de TSI, del anticuerpo antirreceptor de TSH, antes de suspender el tratamiento para poder decidir si el título es bajo, puede ser que entre en remisión. Si persiste con títulos altos, es poco probable que entre en remisión con la tionamida. Y si hay recaída, luego suspender la tionamida, no es que hacemos un segundo ciclo, sino que nos vamos para yodo radiactivo o cirugía. ¿Cuándo se favorece cirugía? Cuando tenemos bóceos grandes, compresión, entonces compresión traqueal, esofágica. Cuando tiene baja captación de yodo radioactivo, entonces en ese caso el yodo radioactivo no va a ser efectivo. Cuando tenemos sospecha de malignidad, nódulos grandes, entonces aunque sean no hiperfuncionantes, entonces con eso resolvemos de un solo el nódulo grande también. Cuando la paciente desea embarazo pronto, en menos de 4 o 6 meses, entonces para llevar rápidamente a hipotiroidismo, compensarle el hipotiroidismo y que no nos aumente el título de los anticuerpos y no aumentar el riesgo de hipertiroidismo fetal. Oftalmopatía moderada severa, que es una contraindicación para yodo radiactivo, y cuando tenemos títulos altos del anticuerpo antirreceptor de TSH. ¿Okay? En conclusión, el tratamiento definitivo en bocio multinodular tóxico o nódulo autónomo debe ser yodo radiactivo o cirugía. Y en pacientes con enfermedad de Graves debemos personalizar el tratamiento basado a factores predictores de respuesta, tamaño del bocio, efectos adversos y deseos de embarazo, como hemos discutido. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda con respecto a la clase de hipertiroidismo? ¿Okay? Bueno, si no hay ningún comentario, vamos a parar la grabación de este.